nosotros somos el grupo número 1 del módulo 5 del Diplomado Universitario en Derecho Constitucional de la UNA. Está integrado por Jorge Calix, Indel Pineda, Donald Hernández y Mario Sales. Agradecemos a la doctora Ana Gabriela Contreras por las enseñanzas brindadas en este módulo. Asimismo, nos toca realizar el análisis del proceso constituyente de la República de Ecuador, caso muy especial que se dio entre los años 2007 y 2008, bajo el gobierno del presidente Rafael Correa. Abogado Calix, ¿cuáles fueron los antecedentes jurídico-políticos que conllevaron al Ecuador a un proceso constituyente? La República de Ecuador, desde 1996, inició un proceso de degradación institucional y democrática que la llevó a tener 7 presidentes en apenas 11 años. Esta degradación y este desgaste de la clase política tradicional durante más de una década llevó a un contundente triunfo del candidato independiente Rafael Correa en las elecciones de 2007. La campaña de Correa giró alrededor de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para dar nacimiento a un nuevo Estado con nuevas instituciones y traer por fin la estabilidad al Ecuador. Abogada Pineda, ¿podría describirnos cómo fue el proceso constituyente desarrollado en el Ecuador y cuáles fueron los objetivos de este proceso? El presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo en el cual se le pregunta directamente al pueblo ecuatoriano que si aprueba que se convoque e instale una asamblea constituyente con plenos poderes. Este estatuto se elaboró y se encargó de regular los procesos que tienen que ver con la constituyente. Ahora, el 15 de abril de 2007 se creó la asamblea y fue ordenada por el 81.72% de los votantes en la consulta popular. Y fue así como se desarrolló la elección de 130 asambleístas el 30 de septiembre del mismo año. El partido del presidente Rafael Correa, el partido Alianza País. Por lo que ese fue el procedimiento con el que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Abogado Calix, ¿nos podría hacer un resumen del proceso constituyente en el Ecuador? El sujeto del proceso constituyente fue precisamente el pueblo ecuatoriano liderado por Rafael Correa. El tipo de poder constituyente elegido por el pueblo ecuatoriano fue el poder constituyente originario, fundacional. La Constitución ecuatoriana, vigente en 2007, no contaba con un procedimiento para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Así que se decidió consultarle al pueblo por la vía del plebiscito si quería la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta que se le hizo a los ecuatorianos fue: ¿aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución? También se elaboró un estatuto de la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente que se aprobó como anexo en el referido plebiscito. La Constitución redactada por el Poder Constituyente ecuatoriano, una vez finalizada, fue sometida a la aprobación del pueblo del Ecuador por la vía del referéndum, obteniendo una votación favorable del 63.93% de los ciudadanos ecuatorianos a favor de la nueva Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente ecuatoriana fue dotada por el pueblo de plenos poderes. En ese sentido, mientras la Asamblea Nacional Constituyente estuviese en funciones, tenía no solo la función de elaborar la nueva Constitución, sino que podía asumir, si así lo consideraba necesario, todos los poderes del Estado, con la obvia limitación de que el pueblo en cualquier momento
pudiese reasumir las funciones y poderes delegados en los constituyentes ecuatorianos. El poder constituyente ecuatoriano fue plenamente autónomo, ya que podía reorganizar el marco institucional del Estado, redactar una nueva constitución y también asumir los poderes del Estado si así lo consideraba necesario. Su única subordinación era ante el pueblo ecuatoriano. El poder constituyente actuó dentro de un Estado preexistente y tenía como objetivo dotar a este Estado de una organización jurídico-política distinta a la ya existente. El poder constituyente ecuatoriano se dispuso a modificar, reformar e innovar, entre otras cosas, lo siguiente: el rol del Estado en la economía, los nuevos derechos y garantías ciudadanas, la plurinacionalidad, las nuevas funciones del Estado, participación ciudadana, control social y la función electoral, y la nueva organización territorial y las competencias de los gobiernos seccionales en el Ecuador. Abogada Pineda, ¿cuáles fueron los resultados del proceso constituyente en el Ecuador? Bueno, los resultados podríamos decir que fueron resultados exitosos porque hasta el día de hoy Ecuador obtiene lo que es el Congreso Nacional de esta asamblea, de este proceso constituyente que se llevó. Por lo que el día 28 de septiembre de 2008, la nueva constitución fue aprobada en un referéndum con el 63.93% de los votos. Y como les decía, se encuentra vigente. La Asamblea Nacional Constituyente casi de inmediato al tomar posesión disolvió el Congreso y asumió funciones legislativas para luego proceder a realizar la reforma de la estructura del Estado ecuatoriano. Ahora, eso por un lado es la parte legal, pero por otro lado también tenemos las protestas de los ecuatorianos que no estaban también apoyando el proceso para una Asamblea Nacional Constituyente. En pocas palabras podremos decir que sigue vigente y que fue un procedimiento exitoso. Abogado Calix, ¿cuáles son las conclusiones que el grupo de trabajo tiene sobre este proceso constituyente en el Ecuador? Como equipo hemos llegado a la firme conclusión que el proceso constituyente ecuatoriano cumplió con los estándares de participación ciudadana que la doctrina nos indica. Previo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, se le consultó al pueblo si estaba de acuerdo en que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. En esta consulta, el pueblo también aprobó el Estatuto de Instalación y Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto quiere decir que las reglas mediante las cuales los diputados constituyentes deberían de regirse fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Los ecuatorianos fueron a elecciones, escogieron a 130 diputados constituyentes, redactaron una nueva constitución y esta nueva constitución fue validada por el pueblo por la vía del referéndum y aprobada con una votación favorable del 63.93% de los votos válidos en ese referéndum. La nueva constitución del Ecuador sin duda alguna avanzó en temas sociales, en derechos para los ciudadanos, también en garantías para los ecuatorianos, y dio más participación a la ciudadanía, sobre todo en temas de inclusión de los pueblos originarios y en la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. Sin embargo, hay que decir que no todo fue color de rosa. Uno de los primeros actos de la Asamblea Nacional Constituyente fue disolver el Congreso preexistente. Y aunque tenía facultades para asumir los poderes del Estado, facultades otorgadas por el pueblo, la doctrina nos indica que el poder constituyente no debería de dedicarse a las funciones de legislación ordinaria que están destinadas para los congresos ordinarios. Esto, hay que decirlo, dio cuerda
a los opositores del presidente Correa, pues alegaron que la destitución del Congreso se debió exclusivamente a que Correa, al ser un presidente independiente, no tenía diputados que respaldaran sus iniciativas. Nunca dijeron que fue un mandato del pueblo expresado en las urnas. A pesar de lo anterior y que consideramos un error por parte del poder constituyente ecuatoriano, el pueblo siguió respaldando al presidente Correa, quien por un poco más de una década dirigió los destinos del Ecuador, generando estabilidad, desarrollo y crecimiento económico. La estabilidad por fin había vuelto al Ecuador, y aunque, como todo, tuvo sus altibajos, incluido un intento de golpe de Estado contra el presidente Correa, que fue fácilmente repelido por el pueblo y por las instituciones democráticas de la República del Ecuador. Lastimosamente, y hay que decirlo, la estabilidad de la que hemos venido hablando no se debió ni a la nueva Constitución ni a las instituciones democráticas, puesto que una vez que salió de la presidencia Rafael Correa y asumió el actual presidente Lenín Moreno, la inestabilidad se ha convertido en la orden del día en el Ecuador. Entre otras cosas, podemos mencionar que el partido Alianza País, que es el partido que fundó Correa una vez que llegó a la presidencia como candidato independiente, fue cancelado como partido político. La misma suerte corrió el partido Unión por la Esperanza, que es una coalición que estaba nominando a Correa como candidato a la vicepresidencia en las elecciones del próximo año, del 2021. Cabe mencionar que Correa en este año 2020, precisamente el 27 de abril, fue condenado a 8 años de prisión sin haber sido nunca oído en juicio, en un proceso que nunca contó con la presencia del imputado, puesto que el expresidente Correa vive desde hace algunos años en Bélgica y no ha regresado al Ecuador. En consecuencia, se han violentado garantías no solo constitucionales, sino que derechos humanos que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras cosas. En consecuencia, la inestabilidad ha vuelto al Ecuador.